Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a aprovechar que justamente ayer fue el 1 de mayo y hablar un poco sobre la coyuntura actual, el movimiento sindical en nuestro país y también un poco, bueno, la situación general, ¿no? Política que estamos viviendo. Así es, para plantear qué piensa Compromiso Socialista con respecto al movimiento sindical, nos parece que corresponde primero analizar brevemente qué dijeron ayer algunas figuras, tanto del gobierno como del PIT-CNT, ¿verdad? Tenemos por un lado las palabras del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que habló durante el día y habló luego en cadena nacional, planteando lo que más le importa. Se ve en año de campaña electoral, aunque no debería corresponder que este fuera el análisis de la situación del trabajo en el país, pero el ministro está solamente preocupado por el riesgo de retroceso de si otros se hacen cargo del gobierno, que fue el titular con el que encabezó sus discursos, ¿verdad? Así que lo importante es seguir conquistando derechos y que ellos son un gobierno que lleva 14 años conquistando derechos, ¿verdad? Aunque dejó entrever en una de las respuestas a la prensa que él y el gobierno es partidario de una reforma de la seguridad social, aunque no dijo cuál, ya la va anunciando. Tenemos también lo que dijo Fernando Pereira, ¿no? Sí, bueno, mismo en el propio acto, digamos, y tanto en las declaraciones luego, donde uno puede, si analiza el discurso, ¿no?, que lleva adelante la central sindical, se hizo mucho énfasis en lo que es la región, ¿no? Tanto a nivel de Brasil, el miedo que genera Bolsonaro, que Pereira decía que a él directamente le generaba miedo, así como la situación de Argentina con la inflación, el precio, el nivel de vida que están viviendo los vecinos argentinos. Ahora, respecto al país, ¿verdad? Uno esperaría de un discurso del 1 de mayo algunas de las reivindicaciones y de la situación actual del trabajo en nuestro país y sin embargo de eso no se habló. Apenas se dejó entrever que se han perdido puestos de trabajo. En ningún momento se menciona la cantidad ni de dónde, ¿verdad? Ni cuáles son los trabajos que se han perdido. No habló tampoco de lo que fue la aprobación de la ley de riego, ni el TLC con Chile, ni incluso el contrato con UPM que está próximo a firmarse y cómo cualquiera de estas cuestiones puede repercutir en la vida de los trabajadores. Parece que todo esto no afecta a lo que es la calidad del trabajo en nuestro país y que en particular no tiene nada que ver con el modelo económico que se lleva adelante. En particular, si uno analiza lo que fue el discurso de Fernando Pereira, todo el tiempo se centra en parece una disputa entre patrones estancieros versus la clase trabajadora y no lo dice directamente, pero lo deja entrever junto con el gobierno, ¿verdad? Como que hay una disyuntiva ahí, digamos, entre los patrones y la clase trabajadora, sin mencionar que en realidad por detrás está el gobierno legitimando toda esta política económica, ¿verdad? Así es, tampoco dice además que la mayoría de esos patrones o estancieros son en realidad multinacionales que han desembarcado en nuestro país porque el gobierno les abrió las puertas y les sigue dando un montón de concesiones. Sí, un detalle nada más con respecto a lo de la cadena del ministro Murro, lo mencionaba Federico, pero en un momento dice textual, existe el riesgo de retroceso de perder cosas que hemos logrado. Es decir, una cadena nacional que se supone que tendría que mencionar cuáles son los aspectos del trabajo a nivel del país, y que la usan, digamos, para hacer campaña política, ¿verdad? Así es, pero vale la pena además abrir un paréntesis y ver en qué contexto se dan las declaraciones tanto del principal referente del PIT-CNT como del ministro de Trabajo, ¿verdad? Hace muy poco se publicaron los informes de las cuentas nacionales del Estado, o sea que habla de la evolución de la economía del país, y según las últimas cifras, el Producto Bruto Interno creció 1,6% en el último año, que indica un estancamiento que se viene acumulando, ¿verdad? Esto quiere decir que en los 4 años de gobierno que completó Tabaré Vázquez en este último periodo, el PBI creció un promedio de 1,5%. Muy lejos del más del 5% que crecía en los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio. Y a la par, vemos cómo va bajando el poder de compra de los salarios. Entre 2005 y 2014, el salario real crecía a 4% por año, mientras que en el 2015 ya empezó a hacerlo a razón de 1,5% por año, y el crecimiento salarial del 2018 es un 0,1%. Es decir, casi no creció o prácticamente se estancó el salario en el Uruguay. A lo que hay que agregarle cifras reconocidas oficialmente por el propio gobierno de 60.000 puestos de trabajo que se han perdido.
Lamentablemente nada de esto estuvo obviamente presente en el discurso ni del ministro de Trabajo ni del PIT-CNT. Sí, las gráficas que mostraba el ministro en la cadena mostraban una creciente, digamos, cantidad de empresas que se abren. Ahí por el final él dejaba ver que bueno, sí, había muchas que eran unipersonales, pero que en realidad parecía, si uno mira solo la cadena nacional, parece que en realidad, bueno, no, que hay empresas grandes que están abriendo, que hay trabajo de calidad, y como todos sabemos no es el caso actual, ¿verdad? Así es. Y si miramos la línea entera, podemos ver que en el país, en el ciclo del capital, ¿no? Cómo funciona el capitalismo uruguayo, entre el 2000 y el 2018 podemos ver que la tasa de ganancia, es decir, la rentabilidad de la economía uruguaya para los empresarios locales y extranjeros, fue creciendo desde el 2002 hasta que se estancó en el 2013 y comenzó a bajar del 2013 hasta ahora, ¿verdad? Lo que estamos viendo es una crisis de rentabilidad que está haciendo que haya menos inversiones, que se traduce luego al salario y que se puede ver que como desde el 2015, sobre todo a la fecha, el capital destinado mucho menos a reinvertir sus ganancias y las están sacando del país o directamente están ganando menos. Esto significa que estamos entrando en una fase donde el capital necesita ajustar, necesita recuperar la tasa de ganancia. ¿Cómo hace eso? En la antesala de una crisis, como ocurre ya en los países vecinos, lo hace destruyendo fuerzas productivas, es decir, se van fundiendo algunas empresas, como vemos cotidianamente hoy, están cerrando muchísimas y están perdiendo puestos de trabajo, y a la par de esto, bajando el costo salarial de la mano de obra en el Uruguay, algo que lo hace de manera directa, desindexando los salarios, el gobierno a la par, votando en los principales consejos de salario junto a los patrones, y lo hace de manera indirecta, con el gasto público, bajando el salario de los empleados públicos, tanto en la administración central como en las empresas públicas, y luego recortando servicios, porque cuando quieren corregir el déficit fiscal no lo hacen gravando más al capital, sino achicando por el lado de los trabajadores. Y en algunos aspectos el ajuste ya se ha realizado no tan solapadamente, ¿no? Sino que es bastante evidente. Por ejemplo, como se mencionaba, en el sector público no solo está la baja inversión pública en los últimos años, sino que en particular se han firmado convenios colectivos donde en particular se rebaja el salario de los funcionarios y se firman incluso cláusulas de paz para justamente garantizar la paz sindical, ¿verdad? Es decir, las propias cúpulas de los sindicatos están firmando este tipo de cláusulas para, bueno, no generar complicaciones al gobierno en un año complicado. Además de, obviamente, aplicar decretos represivos o incluso esencialidades, como hemos visto que para estos gobiernos ya ha sido un récord, ¿verdad? Así es. Y quería seguir un poquito más con respecto a lo que tiene que ver con, Federico recién mencionaba, ¿no? Cómo el costo de este ajuste se está cargando sobre los trabajadores. Hemos visto a partir del 2016, que todavía no está en realidad en números oficiales, pero lo sabemos porque fue aprobado en las rendiciones de cuentas. Están las cuentas. Están las cuentas de ahora, quise decir que no las teníamos hasta recién que se publicó las cuentas oficiales. A partir del año 2016 se aplicó lo que es un cambio en las franjas del IRPF y la quita de deducciones en alguna de esas franjas, lo que hizo que en definitiva se empieza a recaudar un 27% más de IRPF a partir del año de enero de 2017, ¿verdad? Entonces quiere decir, nosotros ya hemos hecho este análisis varias veces, donde el Estado uruguayo se financia en 3/4 partes de lo que es impuestos al consumo, sobre todo el IVA, e impuestos al trabajo, IRPF y el impuesto a las jubilaciones. Ahora encima el IRPF aumentó su recaudación un 27%. Es decir que la proporción de la cantidad de dinero que entra al Estado creció aún más a costa de los trabajadores, ¿verdad? Con respecto a lo que son otro tipo de impuestos como podrían ser el capital, que no se han tocado. Así es, y hay que indicar que el gasto del Estado uruguayo incluye principalmente el pago de la deuda externa en sus intereses, es decir, es el pueblo uruguayo, los trabajadores, los que pagan de su bolsillo un Estado deficitario y una deuda externa que no generaron y de la cual no somos responsables. Pero en todo esto, la actual coyuntura sigue presionando al gobierno, ¿verdad? Y además se nota el agotamiento. Tanto el Frente Amplio como otros partidos progresistas de la región, por ejemplo el kirchnerismo en Argentina, jugaron un rol muy fuerte de contención frente al aumento de la movilización de los trabajadores y de la protesta de los sectores populares, que en la crisis que se dio entre el 2000 y el 2002 en Uruguay y en los países de la región hicieron tambalear a todo el sistema político. Todos estos partidos,
con el Frente Amplio en el caso uruguayo, canalizaron toda la protesta social hacia las vías institucionales y con una coyuntura favorable en la región se permitieron hacer concesiones económicas para ganarse el apoyo de amplios sectores populares. Pero la coyuntura claramente ha cambiado, como venimos mostrando con los números. El modelo neoliberal que siguió el gobierno tiene que continuar, pero ya no tiene los excedentes que permitían algunos repartos de dinero que generaban el consenso con el modelo económico. El país ahora va a continuar en un escenario que necesita avanzar más decididamente el capital sobre la clase trabajadora. Por lo tanto, el avance o la ruptura con este modelo, y por lo tanto el avance o la ruptura con respecto al capitalismo, va a depender de la resistencia que pueda oponer realmente la clase trabajadora y de la alianza que los trabajadores puedan hacer para desarrollar con todos los demás capas sociales, con los estudiantes, con los intelectuales, con los pequeños comerciantes y pequeños productores del campo. Pero se nos presenta una disyuntiva, justamente. Exacto, en este marco y uniéndolo con lo que decíamos al principio, ¿no? De los discursos en el 1 de mayo, bueno, se plantea esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el movimiento sindical? Bueno, nosotros sabemos que en realidad los principales modelos de acción sindical, que en realidad han sucedido a lo largo del siglo XX, se encuentran hoy seriamente cuestionados o directamente agonizando. Como decíamos, la disyuntiva parece estar entre o cambiamos el camino y comenzamos a poner a la clase trabajadora nuevamente en pie de lucha, o seguimos viendo cómo el modelo degrada la vida, como lo vemos día a día. Se pierden puestos de trabajo, se pierde también lo que es la esperanza de la gente, ¿verdad? La vida digna. Entonces, estamos ante esa situación. Cómo se pierden las luchas obreras al tiempo que los sindicatos aparecen como agentes extraños o alejados de la clase trabajadora en muchos casos y de las necesidades de los trabajadores. Crece la cantidad de desempleados en nuestro país que presiona en particular a la baja los salarios y las condiciones de trabajo. Y por eso, analizando cómo se viene desarrollando la lucha sindical en el Uruguay, podemos ver cómo al interior del movimiento obrero y de sus corrientes mayoritarias, vemos cómo el conjunto de sus acciones se orientan siempre en el sentido de instalar un verdadero consenso de colaboración, con fuertes componentes de disciplinamiento social y de subordinación a la lógica del gobierno. Bajo la dirección de estas corrientes mayoritarias se pretende convertir al movimiento sindical en un legitimador social de las políticas de gobierno y en un legitimador del pacto social que el progresismo intenta instalar, pero que hoy hace agua por todos lados debido a que ya no le dan los números, ¿no? Ahí generan como una fantasía de paz social dentro de la cual buscan esconder la imposibilidad real de un sistema como el capitalismo, que es la de conciliar intereses que en el marco de las distintas clases sociales son realmente irreconciliables y son antagónicos, ¿no? Exacto. El movimiento obrero organizado tiene que tener un rumbo propio, que tome distancia de un gobierno que además va pasando cada vez más hacia un perfil abiertamente neoliberal y que busca además recargar cada vez más sobre los hombros de los trabajadores el fracaso de su propio modelo, ¿no? Hay que ir contra todo este intento de un sindicalismo colaboracionista, de un sindicalismo que se subordina a la lógica del gobierno, y tenemos que apostar a buscar las conquistas propias, en beneficio de los trabajadores, que siempre ha sido así. Además, si vemos esa historia que se intenta ocultar tras un manto de narración oficial, la clase trabajadora uruguaya y la clase trabajadora del mundo conquistó fuertes derechos que hoy están presentes solo porque pretendieron alcanzar aquellos que el sistema le indicaba como imposible, ¿verdad? La ley de 8 horas, por ejemplo, cuando los trabajadores trabajaban 12 o 16 horas, o entre varios ejemplos, como los propios mártires de Chicago en el 1 de mayo, son ejemplos de que si los trabajadores se hubieran limitado al marco de lo posible, nada hubieran conseguido, ¿verdad? Y hoy se nos intenta decir que lo posible es aceptar lo que hay, porque si no miremos la región y lo que se nos puede venir. Exacto. En nuestra opinión, en ese sentido, para nosotros el movimiento obrero debe afrontar de manera urgente algunas tareas, ¿verdad? En particular, lo primero, para retomar su rol histórico, como mencionaba recién Federico, es recuperar la confianza en sus propias fuerzas. Es decir, entender que la realidad está para ser cambiada, pero para eso sentirse capaz de incidir sobre el curso de la historia, ¿verdad? Volver a levantar un proyecto histórico pensado desde la óptica de los trabajadores. Insistir en el plano ideológico, obviamente, no dar la disputa adentro de los sindicatos para ello, y subjetivo en un carácter general y digamos con el objetivo también de convencer al resto de los compañeros, ¿no? En definitiva, como planteaba Marx, pasar de ser clase en sí
hacer clase para sí, ¿verdad? Así es. Y en cosas concretas hay que romper con todos los corporativismos para dar la posibilidad de ser capaces de un programa conjunto de la clase trabajadora a nivel nacional, porque si no, es esto que nos lleva hoy, ¿no?, a conflictos particulares que están bien, que son justos, pero se saca siempre de lado la visión general de que hay un modelo económico acá que es lo que está detrás de la pérdida del empleo de calidad, de la pérdida del puesto de trabajo y demás, ¿no? Hay que recuperar además la cultura obrera en todas sus formas, hay que promover una subjetividad que ya en las relaciones cotidianas entre los trabajadores promuevan valores distintos a los que el sistema promueve, como el individualismo, el consumo como señal de éxito y demás. Exacto. Quebrar esta dicotomía que existe entre trabajador ocupado y desocupado, o incluso el trabajador tercerizado y trabajador que está contratado en una empresa directamente, ¿no? Generando de esa forma estructuras que contengan a todos. No puede haber un sindicato de tercerizados y un sindicato que, digamos, defienda los intereses de los empleados legítimos de las empresas, ¿verdad? Bueno, obviamente vincularse activamente y en alianzas con otros sectores sociales, como mencionábamos también hace un rato, ¿no? Para pelear de esta forma con una perspectiva de superación del capitalismo, ¿verdad? Así es. Por eso, tratando de hacer una síntesis con respecto a qué pensamos del movimiento sindical, hay que romper con este consenso donde la dirigencia sindical son negociadores profesionales y el problema es la paz y colaborar todo el tiempo con el gobierno, y de avanzar en la construcción de un movimiento sindical que se piense a sí mismo, y esto para nosotros es lo más importante. Los trabajadores deben pensarse organizadamente como el otro antagónico del capital, nunca como su colaborador, ¿no? El proyecto de los trabajadores es un proyecto distinto al capitalismo. La potencialidad invencible de la clase obrera, políticamente organizada, desde una clara matriz socialista y construyendo una perspectiva emancipatoria. Ese es lo que debe regular. Y después hay unas cuestiones prácticas, ¿no? Hay debates al interior de los sectores dentro del sindicalismo acerca de cómo defender mejor al gobierno, y eso convierte a las organizaciones de la clase trabajadora en legitimadoras sociales de la política gubernamental. No es exagerado sostener hoy, como lo vimos en el discurso ayer, que el actual PIT-CNT se encuentran agentes del gobierno que privilegian su propio compromiso político y orgánico con los partidos del gobierno frente al interés de los trabajadores, ¿verdad? La lucha con los sectores que hoy conducen el PIT-CNT ya no es simplemente una lucha de ideas en función de líneas estratégicas, sino que se trata de una lucha entre los representantes de la ideología dominante dentro del movimiento obrero y quienes seguimos defendiendo el camino de la liberación de los trabajadores. En este sentido, tal vez para unirlo tal vez con lo que son propuestas concretas que se pueden llevar también desde un programa con la óptica, ¿no?, que mencionamos de los trabajadores. Para nosotros, desde Compromiso Socialista, como parte de la Unidad Popular, el programa que defendemos justamente está pensado desde allí, ¿no?, desde favorecer a las grandes mayorías. En ese sentido, para nosotros, en el lugar que hoy tiene la Unidad Popular, que es desde el Parlamento y obviamente con el objetivo de incrementar la bancada de izquierda en el Parlamento, manejamos algunas propuestas que pueden ser llevadas adelante desde allí. Obviamente no basta con que algún diputado las presente y se voten. Obviamente que tienen que ser propuestas que la clase trabajadora se apropie y luche por ellas, por todo lo dicho anteriormente. Pero bueno, algo bien concreto. Es necesario en nuestro país que se anulen todos los impuestos al trabajo, los impuestos a las jubilaciones, incluso al consumo de los productos básicos, ¿verdad? Son todos impuestos que afectan directamente a los trabajadores. Y en particular sustituirlo por impuestos que graven las ganancias de los grandes empresarios. Un aumento general de salarios con una reducción de la jornada laboral al mismo tiempo, establecimiento de días de descanso obligatorio, y algo muy importante que sería fundamental en esta etapa en nuestro país es una ley que elimine las tercerizaciones, ¿verdad? Que termine con la precariedad laboral y que promueva el trabajo de calidad. Y otro tema que es fundamental tiene que ver con la implementación de un sistema único de seguridad social, la eliminación del lucro a través de las AFAPs, la eliminación de las AFAPs, y obviamente nos oponemos rotundamente al aumento de la edad de jubilación que ya están manejando todos los candidatos, ¿verdad? Así es. Y para cerrar, queríamos dejar a modo de reflexión lo siguiente, que es lo que los socialistas defendemos, ¿verdad? La clase obrera para nosotros es la principal fuerza motriz de la revolución. Y por eso es tarea de todos quienes defendemos terminar con el capitalismo, luchar por la unidad de los trabajadores para enfrentar el poder del capital. Pero esto es una cuestión estratégica, ¿verdad? En diversos países las organizaciones sindicales dirigidas por el oportunismo, como está ocurriendo en Uruguay, se han terminado integrando a la organización económica y a la estabilidad del capitalismo.
han pasado a la colaboración abierta con las patronales, como hoy ocurre cuando firman el contrato con UPM y acuerdan cláusulas de negociación sindical los propios dirigentes del movimiento sindical, ¿verdad? El PIT-CNT ya transita un camino en este sentido, y cuando hablamos del PIT-CNT hablamos de quienes lo dirigen, ¿no? De las bases enormes de trabajadores a las cuales justamente tenemos que llegarle, conversar, discutir y poner sobre la mesa realmente cuál es la orientación del movimiento sindical. Por eso es tarea de todos nosotros, de quienes tenemos actividad en el movimiento social, desenmascarar lo que hacen los oportunistas, mostrar frente a los trabajadores cuáles son sus posiciones y desplazarlos de las conducciones cuando la coyuntura lo permite. Y cuando no, crear sindicatos que realmente se enfrenten al poder del capital y no colaboren con los patrones y el gobierno, ¿verdad? Es decir, no hay una única receta para volver a orientar el movimiento sindical. En donde se puede hay que dar la disputa y en donde no se puede hay que crear la independencia de clase necesaria. Estas eran las últimas reflexiones que le queríamos dejar. Nos despedimos. Vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta la próxima.